Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, eso fue un video que me pidieron en Instagram sobre cómo comprar tu primer carro y básicamente es en base a mi experiencia. Sí, primero cabe aclarar que no soy experto, apenas hace un año, digamos que pude transformar mi vida en cuanto a las finanzas, etcétera. Entonces, apenas estoy haciendo el proceso, pero pues obviamente pues me gustaría compartirles mi experiencia por si le puede servir a alguien y ya está. Entonces, bueno, hay muchos factores que se podrían tener en cuenta. Obviamente, pues, o sea, para eso básicamente se podría sacar hasta un curso sobre eso, un paso a paso de cómo hacer todo, pero bueno, les voy a comentar ciertas cosas que de pronto me acuerde o tenga presentes en este momento, que ustedes puedan tener presentes en cuenta, perdón, al momento de tomar esta decisión. Entonces, bueno, ¿cómo comprar tu primer auto? Bueno, digamos que depende también del tipo de ingresos que tengas, el tipo de negocios que tengas, etcétera. Yo voy a hablar desde mi experiencia trabajando con Hotmart, con productos digitales y como lanzador, ¿sí? Es decir, que en un mes puedo hacer 20, $40,000, el siguiente mes puedo hacer 15,000, 10,000, normalmente son más de $10,000 al mes. Entonces, bueno, algo súper importante que me ayudó a tomar más rápido esta decisión en el tema pues de las finanzas personales, etcétera, es que ya había construido un activo digital pasivo, ¿sí? Es decir, tengo un ingreso pasivo de entre 200 y $300, a veces 400, bueno, a veces varía porque hay ciertas ventas recurrentes que dejan de llegar, pero en promedio $300, es decir, tengo un ingreso que pues me permite cubrir los gastos mes a mes y es un ingreso pasivo, ¿sí? Es decir, yo no tengo que hacer nada, simplemente es recurrente, también es como afiliado, entonces, bueno, por ese lado es importante que tengan en cuenta los costos de mantener el carro, ¿saben? Entonces tienen que averiguar cuánto más o menos consume de gasolina, tienen que tener en cuenta también los impuestos que vayan a pagar por tener ese dinero o generar ese movimiento de ingresos en sus cuentas. Lo primero que les recomiendo es que no compren carros a nombre personal, primero creen su empresa. El primer carro que yo compré pues también fue a nombre de empresa, eso es súper importante. Para el tema de impuestos se paga mucho menos. Incluso algunos amigos compran con leasing y todo eso y tienen estrategias, es decir, que pagan pues como una cuota mensual, etcétera, y el gobierno también les devuelve como parte de los impuestos por ser a nombre de la empresa, etcétera. Y en mi caso, a nombre de la empresa, yo los compro de contado porque me gusta ver cómo está el mercado, me gusta ver también ciertas oportunidades buenas en el mercado, es decir, que puedo pagar todo lo que vale el carro de una. Aparte de lo que cuesta el carro, tienen que tener en cuenta los impuestos que paga ese carro al año. En este caso, pues estoy hablando de Colombia, al departamento donde está matriculado, creo que es así, son impuestos departamentales, aparte del impuesto que tienen que pagar por tener ese dinero. Es decir, si son, por ejemplo, 100 millones de pesos y lo hacen a través de su empresa y es de régimen simplificado, creo que es, la verdad no soy experto en todo ese tema, pues pagan, no sé, el 1,2% por bajar esos ingresos y tienen que mirar después el impuesto que paga ese carro al año, dependiendo del modelo, de la gama, etcétera. Entonces también tienen que tener en cuenta ese presupuesto, ¿sí? Aparte de lo que cuesta el carro, también deben tener en cuenta el tema de los mantenimientos del carro, cada cuánto habría que hacérselos, más o menos cuánto valen. Por ejemplo, en el caso hablando de Mercedes-Benz, normalmente está en un promedio de 1 a 2 millones de pesos. Eso también es importante. Por ejemplo, hablando desde mi experiencia, yo voy por carros de gama alta y de marcas que normalmente no suelen perder tanto valor en el tiempo o que incluso pueden incluso ganar valor en el tiempo dependiendo de lo que le hagas al carro y lo que mantengas. De hecho, hay mentores míos que se mueven de esa forma y pueden ganar 1,000, $3,000 por cada carro que compren, etcétera, pues que son carros de alta gama, deportivos y tal, que son oportunidades que se encuentran en el mercado. Por ejemplo, hay personas que los compran a crédito, no lo pueden pagar, luego tienen la deuda, entonces tienen que, casi no usan el carro porque no lo pueden mantener porque los compran a crédito.
y no tuvieron en cuenta el tema de los mantenimientos, cuánto vale un cambio de aceite o de revisión, cuánto vale cambiarle las llantas, las pastillas, los discos de frenos, etcétera, y cualquier otra cosa que se pueda presentar. Entonces, como no lo pueden sostener en el tiempo, pues les toca venderlo a un mercado, perdón, a un precio bueno, pues bajo. Entonces, eso es una oportunidad para los que tienen el dinero y lo compran y le pueden ganar dinero en el tiempo como tal. Es decir, si yo compro un carro por debajo del precio, bien negociado y lo pago en cash, es una buena oferta, le sirve a la persona, lo ayudas y luego te quedas con una buena oportunidad en el mercado para ti. Y si lo vendes a los 2, 3 años, pues básicamente ese margen que le ganaste de esto puede ser lo de la depreciación del vehículo en el tiempo, es decir, que lo vas a poder vender al mismo precio que lo compraste y ya está, ¿no? La otra cosa es esa, hay amigos que pagan sus carros con renting o leasing, yo no lo hago, yo los pago cash porque pues eso depende de la situación y necesidades de cada persona, o sea, ninguna de las dos estrategias, una es mejor que la otra, ambas tienen sus pros y sus contras, por ejemplo, uno de los contras de comprar los cash es que te, pues, o sea, en este momento, pues, dejas de tener todo este dinero o sea, en efectivo, por decirlo así, y ya lo tienes en un asset como tal, ¿sí? Que dependiendo de cómo hagas las cosas, puede ser un activo o un pasivo. Eh, Porque tener un carro que te dé ciertos beneficios, etcétera, incluso que le puedas ganar dinero, no siempre es un pasivo, ¿sí? Entonces, eso. Y sobre todo cuando tienes ingresos pasivos, súper brutal. Importante para carros de gama alta, si ustedes se pueden hacer entre 1.000 y 3.000 dólares en un solo día, se lo pueden permitir. Digamos que antes de comprarse el carro, importante hacer el tema de finanzas personales, o sea, que sea. Normalmente hay una regla, pues, que he aprendido de ciertos mentores que si te vas a comprar algo como un reloj o sea, caro, que a veces también sirve de inversiones o comprar cosas que son como oro, que todo el tiempo están subiendo el valor en el tiempo o mantienen su valor como tal, aparte de tener el dinero que se va depreciando por el contrario en el tiempo, etcétera. Es decir, son assets, ¿sí? Como activos, por decirlo así, o formas de protegerte contra la inflación, etcétera. Y pues son cosas que puedes disfrutar y que pues van a estar protegidos contra la inflación y puedes incluso ganar dinero con eso. Hay, por ejemplo, Rolex que van subiendo de precio, etcétera, y pues son cosas que puedes disfrutar, sentirte orgulloso, etcétera, y ya está. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Obviamente es relativo, hay que pues informarse muy bien y tal. Eso, entonces, hacer las finanzas, por ejemplo, que ustedes tengan un presupuesto mínimo de un año de gastos cubiertos de su vida personal y un año de gastos cubiertos de su empresa. Si ustedes tienen el presupuesto para vivir eso, yo normalmente lo hago a 3 años, es decir, mínimo debo tener 3 años de mi vida cubierta para comprarme este carro aparte. De este presupuesto tengo que tener el doble para podérmelo comprar. Entonces ahí es el momento correcto. Y pues depende, ¿no? A veces hay oportunidades que hay que aprovecharlas, que uno sabe que si se mueve contactos y fichas, puede hacer el movimiento y ganar dinero, o sea, lo puedes vender fácilmente. O sea, pero obviamente si no es tu actividad comercial como tal, o sea, si tú no eres vendedor de carros, pues no es tu enfoque, ¿sabes? Pero es algo que podrías hacer, es decir, en cuanto a aprovechar oportunidades del mercado, etcétera. Sí sabes lo que estás haciendo y sabes del tema, obviamente. Pero bueno, el caso es ese, ¿sí? Organizar tus finanzas personales que no te vaya a afectar en nada, tener el presupuesto mínimo del doble de lo que cuesta el carro para comprártelo, es decir, si vale 22.000 dólares con impuestos incluidos, pues tienes que tener mínimo unos 44.000 o 50.000 dólares para podértelo comprar. Es mi recomendación en base a que si llega a suceder algo con el carro, súper importante el tema de los seguros también. Debes tener en cuenta que, por ejemplo, para carros de gama alta, obligatorio tener seguros. En Colombia recomiendo Sura, que es la número uno, y Seguros Bolívar. Un seguro, por ejemplo, para uno de los carros que tengo puede costar unos 2.000 dólares al año. Entonces también debes tener eso en cuenta del presupuesto, aparte de los seguros del gobierno y otras cosas de mantenimiento, ¿sabes? Bueno, entonces todos esos precios tienes que tenerlos claros para tener el presupuesto total.
porque hay muchas personas que pueden decir, no, pues vale tanto y ahorro eso y me lo compro y ya está, no, ya vas a hacer las cosas mal y vas a empezar a ir para abajo. Eso por ese lado. Entonces, nada, básicamente pues serían esas mis recomendaciones. Al momento de comprarlo, obviamente tienes que revisarlo, asesorarte y buscar personas que te puedan ayudar con eso, tramitadores también. Tienes que ir y pagar ciertas cosas de papeleo también que te pueden costar entre 1 y 2 millones de pesos, es decir, unos $500 entre todo ese proceso. Entonces, a eso también súmale eso, por ejemplo, ir a la notaría, pagarle al tramitador y otras cosas ahí de sacar las improntas, hacer el peritaje, bueno, en fin, hay varias cosas como tal en el proceso pues de compra y revisión del carro que vas a comprar, etcétera, antes de tomar la decisión. Importante también quedarte con copia de absolutamente todo lo que hagas en cuanto al papeleo, contratos, o sea, cualquier documento, todo el tema también de la notaría, etcétera, el traspaso y todo eso quédate, ojalá con los originales, si puedes, pregunta si puedes quedarte con los originales y aparte de eso también sácales copia por si pues le llega a pasar algo a ese documento o digitalízalos también en una carpeta de Google Drive, en la nube o algo así, que también si de pronto los guardas en una memoria y se te pierde o en el computador y se te daña, pues también tengas en la nube eso, súper importante, todo ese tema pues del papeleo. Hay muchas cosas, hay muchos aspectos pues como tal que ojalá pues como te digo tengas contactos, amigos o personas con experiencias de las cuales te puedan acompañar en el proceso. Yo te estoy pues dando algunas cosas que debes tener en cuenta de las que me acuerdo justamente ahora. Y ya está, ¿vale? Bueno, eso básicamente en cuanto al presupuesto. Eh, y ya está, ahí siempre está la forma de sacarle provecho a las cosas. Si ustedes, por ejemplo, no son creadores de contenido y figuras públicas y todo eso, y que le puedan sacar, por ejemplo, provecho a un auto exótico que va a llamar la atención y que va a ser básicamente incluso publicidad gratis. Por ejemplo, si alguien se toma la foto con tu auto, ahí está tu Instagram y esa persona lo sube a sus redes sociales y van y te siguen, en fin, o de tus marcas o lo que sea, pues básicamente no es tan recomendado que tengas autos de este estilo. Pues si tienes el presupuesto y es un gusto personal que te quieres dar, obviamente lo que más se recomienda es eso. Ojalá si es para uso personal que tengas el presupuesto de 3 veces más para comprártelo y pues que lo puedas mantener con tus ingresos, ojalá pasivos y recurrentes. eh, por lo menos para sostenerlo, ¿no? O tu capacidad de fácilmente cubrir cualquier gasto que eso te pueda generar y que no te afecten tus finanzas y todo eso. Entonces, bueno, eso es lo más importante, esas son las recomendaciones que se me ocurren, eh, por lo menos hasta ahora. Importante decirte que no soy experto en todo este tema, simplemente te comparto mi experiencia, también tener en cuenta que es una gran responsabilidad tener un vehículo, en cuanto a salir, todo eso. Pero bueno, simplemente busca la forma de siempre tener todos los papeles en regla, protegerte con seguros que te pueden ayudar en caso de cualquier situación, etcétera. Entonces debes entender eso, ¿sabes? Asumir, pues ser consciente de que es una gran responsabilidad y que pueden pasarte cosas como un accidente, pues donde se daña el carro, etcétera, o donde sean involucradas personas y tal. Entonces es un tema delicado, pero eso pues lo debes tener presente para que sepas cómo protegerte y ya está. Básicamente sería eso como las recomendaciones hasta ahora. Si algo puedo hacer una segunda parte y no, pues simplemente si te gustó el video no olvides suscribirte, darle like, eh, o dejar un comentario si de pronto te ayudó a tener cierta perspectiva en algo. Y listo. Saludos, un abrazo, chao, chao. Bueno, otra cosa importante es tener en cuenta que al momento de comprar un carro a nombre de tu empresa, probablemente hayan más factores, pregúntale a tu contador. Es que no lo puedes vender en cierto periodo de tiempo, porque si lo vendes muy rápido, si no estoy mal, en 2 años, no sé si es una regla para siempre o eso varía, etcétera. No soy experto pues como en todo ese tema, pero sí es importante que sepas que eso entra a ser como un activo fijo de la empresa y si lo vendes y ese activo fijo, esa venta, ese movimiento representa, creo que es un 10% superior a tu actividad. Es decir, por ejemplo, si el carro
cuesta 70 millones de pesos, que son unos 20.000 dólares, por decirlo así, pues tienes que haber hecho más de 700 millones de pesos para que no represente una actividad económica representativa de la actividad que tienes actualmente. Por ejemplo, si estás en cierto régimen, que esas reglas que tienen estar en este régimen o esas leyes o lo que sea, pues no te saquen de ese régimen como tal por no saber sobre eso, ¿no? Entonces, eso también debes preguntarlo, averiguar y sí, o sea, básicamente asesorarte sobre el tema. Es decir, que si yo compro un carro de 200 millones, pues debo saber que no lo puedo vender dentro de 2 años, por decirlo así, sin ningún problema en cuanto a mi empresa y todo eso. Entonces, eso por ese lado, también el tema de renting y leasing, yo no lo hago porque normalmente el dinero que tú pones para pagar ese auto, pues bueno, sí puede que te descuenten impuestos, algo así, si sabes cómo hacer las cosas bien, eh, pero es dinero que no vas a volver a ver en tu vida. En cambio, cuando te mueves con carros, que encuentras buenas oportunidades en el mercado, marcas que no suelen depreciarse mucho en el tiempo, etcétera, o autos especiales, pues puedes incluso hasta ganar dinero, es decir, venderlo más caro de lo que lo compraste. Por ejemplo, puede estar asegurado o en las páginas, puede estar en cierto precio, pero tú lo compras, no sé, 8.000 dólares por debajo del precio, etcétera, porque, no sé, encontraste una buena oportunidad en el mercado, etcétera, o dependiendo, ¿sabes? Por ejemplo, en el tema del COVID, bueno, salió el COVID y probablemente muchas personas tuvieron que hacer ofertas muy bajas sobre el precio o se les presenta cierta situación, etcétera, entonces tienen que venderlo por debajo del precio, etcétera, para venderlo rápido y si necesitan la plata urgente y ojalá pues en efectivo de contado de una, pues mucho mejor. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú compras de contado y tienes básicamente, bueno, el pasivo, dependiendo de cómo lo utilices, o el activo de tu empresa ahí, pues tú lo vendes y ahí vas a tener el dinero. Es decir, en el momento en que necesites el dinero, lo vas a tener ahí. Obviamente, puede que tú, en vez de desbancarizarte, por decirlo así, es decir, que ese presupuesto lo metas a algo que no te va a estar trayendo mucho dinero, sino de pronto invertirlo y con lo que inviertas y el retorno que te dé esas inversiones, que normalmente debe ser unas inversiones muy grandes para que te dé un retorno considerablemente bueno, o sea, no importa si es bienes raíces o lo que sea, pues normalmente, o sea, es complicado, pero obviamente lo puedes hacer, o sea, que te dé el margen para darte un estilo de vida alto, eh, pues bueno, también lo podrías decir, es decir, coger el dinero, invertirlo y que eso que te dé cierto flujo de efectivo o de retorno como tal al mes, pues te sirva para pagar la cuota de tu auto, ¿sí? Que es lo que normalmente hay por ahí en libros o los coaches de finanzas, etcétera. Es decir, que crees activos que te paguen tus pasivos, etcétera. Pero como les digo, hay formas de que esto no sea un pasivo como tal. Por ejemplo, en mi caso, sí, yo, gracias de pronto al nivel de personas con las que me relaciono, es decir, los contactos valen más, o sea, son más importantes que el dinero, pues me sirve mucho más que es básicamente como pagar una mentoría de 22.000 dólares, ¿sí? Pero que estás usando, disfrutando y que te cuesta, pero eso que te cuesta, pues se ve mucho más reflejado en los beneficios, es decir, que si tú te apalancas de la experiencia, el tiempo y los contactos de los demás, tu vida puede acelerarse demasiado en menos tiempo que si estuvieras tratando de invertir por ti mismo y tener un retorno chiquito de ese dinero, etcétera. Entonces, bueno, depende, ¿saben? Hay cosas que pueden tener muchos más beneficios que simplemente una inversión como tal a largo plazo de dinero, pero lo importante es el tema de los presupuestos y las finanzas. Es decir, que si es un presupuesto que normalmente, pues básicamente te sobra, por decirlo así, o no lo necesitas para vivir o mantener los gastos de tu empresa y estar reinvirtiendo en tu negocio y mantener pues tu estilo de vida, ojalá súper bajo, o sea, ir muy por debajo de tus ingresos como tal, pues no te va a afectar en nada, ¿sabes? Haces esta inversión que tiene muchos más beneficios como tal, ¿no? Entonces, hay muchas formas, el tema del marketing también, bueno, en fin, lo que yo les decía de pronto más adelante o atrás de este video, no sé dónde lo dejé, voy a meter esta parte que me había olvidado comentarles sobre el tema de cuando metes un carro a nombre de tu empresa, entonces va a quedar ahí como medio editado y listo, eso sería todo.